Hola a todos y bienvenidos a Egiptomanía. Anteriormente hemos hablado sobre el dios Anubis, uno de los dioses más importantes del panteón egipcio, y te recomiendo que si no has visto ese vídeo, para poder entender mejor el vídeo de hoy, cuando acabes este vídeo rápidamente vayas a ver el vídeo en el que te hablo sobre Anubis. Seguramente que, aunque quizás no sepáis todo sobre Anubis, conocéis a ese dios, pero ¿cuántos conocéis al dios Upuaut? ¿Sabíais que también es un dios chacal? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Upuaut, así que si quieres saber todo sobre esta divinidad, quédate en este vídeo. Upuaut es un dios tanto funerario como también un dios que está relacionado con la guerra, y su nombre con jeroglíficos egipcios se escribe de la forma que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Este dios se puede representar de dos formas. Una sería bajo el aspecto total de un chacal y otra forma sería bajo el aspecto de un hombre, o sea, tiene cuerpo de hombre y la cabeza sería la cabeza de un chacal, que normalmente la cabeza se le pintaba de color o blanco o grisáceo, y esto sería principalmente lo que lo diferencia a simple vista del dios Anubis, que bueno, pues el dios Anubis ya sabéis que se representa de color negro, pero aunque Upuaut por norma general su cabeza vaya de color grisáceo o blanca, pueden haber excepciones y también lo podemos encontrar en alguna ocasión de color negro. Este dios fue venerado en Abidos mucho antes que el dios Khenti-Amentiu, que por si no lo sabíais también es un dios chacal. Khenti-Amentiu, junto con los dioses Upuaut y Anubis, era el guardián de las necrópolis. Upuaut significa el abridor de los caminos, y esto tiene como un doble sentido. Sería abridor de los caminos tanto en el ámbito funerario como en el ámbito de la guerra. Por ejemplo, en el ámbito de las luchas, pues bueno, se dedicaba a guiarle, o sea, a guiar, mejor dicho, guiaba al guerrero en la lucha, y en el ámbito funerario se dedicaba a guiar al difunto por el inframundo. Upuaut, como os estaréis imaginando, estaba muy pero que muy relacionado con el dios Anubis, y tal sería esta relación que llegó a un punto que incluso en la mitología Upuaut era el padre del dios Anubis. Pero bueno, ya sabéis que la mitología egipcia está repleta de distintas versiones de los mitos, distintas versiones de los dioses, y bueno, pues también los padres de Anubis podrían ser los dioses Osiris y Neftis, o también, según otra versión, serían Neftis y Set. En Abidos, Upuaut era considerado el hijo de Osiris y de Isis, por lo tanto estaba totalmente relacionado con el dios Horus, el dios halcón, que según la mitología pues sus padres serían Osiris y Isis. También este dios fue asimilado con un aspecto del dios Osiris con el nombre de Sejem-Tawi, que significa el padre de las dos tierras, es decir, del Alto y Bajo Egipto, es decir, de el sur y el norte del país. Upuaut era un dios que encabezaba procesiones de distintos ámbitos, como por ejemplo del ámbito religioso, del ámbito civil y del ámbito militar, y por ejemplo una procesión muy importante que encabezaba Upuaut era los misterios de Osiris. Los misterios de Osiris, para quien no lo sepa, eran una fiesta religiosa muy importante en el antiguo Egipto, y en esta celebración se veneraba la muerte y resurrección del dios Osiris. Los misterios de Osiris normalmente solían durar unos 8 días, pero en algunos lugares llegaban a durar incluso un mes. Y se celebraban principalmente en Busiris y en Abidos durante el mes del Khoiak. Una de las fórmulas para poder distinguir al dios Upuaut del dios Anubis, cuando por ejemplo estéis delante de la pared de un templo o en una estela o cualquier representación en la que vayáis a ver un dios chacal, lo mejor es aprenderse cómo se escribe su nombre con jeroglíficos, ya que, como os he comentado anteriormente, visualmente lo que por norma general diferencia a Anubis de Upuaut es que Anubis tiene la cabeza negra y Upuaut la suele tener
blanca o grisácea, pero os he comentado que esta norma no se cumple a rajatabla, ya que en alguna ocasión Upuat puede estar también representado con la cabeza negra. Por lo tanto, la mejor forma para poder diferenciarlos es aprenderse cómo se escribe su nombre con jeroglíficos, y ya sabéis que siempre que está representado pues un dios o un faraón, una reina o quien sea, siempre los egipcios cerca de la figura con jeroglíficos escribían el nombre de quién era esa figura. Por lo tanto, os voy a dejar aquí en pantalla cómo se escribe el nombre de Upuat y el de Anubis para que veáis cuál es la diferencia y de esta forma os los podáis aprender y así sepáis diferenciar a Anubis y a Upuat. Como podéis ver, la mitología egipcia está repleta de dioses que se parecen muchísimo entre sí, dioses que se fusionan, dioses que están repletos de sincretismo, y es que el concepto que tenían los antiguos egipcios de sus dioses es un concepto bastante complejo, o sea, no es nada simple entender realmente al 100% cómo los antiguos egipcios veían a sus dioses y qué pensaban de ellos y qué representaban para ellos. Realmente es algo un poquito abstracto, ya que bueno, pues nosotros hoy en día vivimos en una época totalmente distinta. Por lo tanto, bueno, lo único que podemos hacer es estudiar sus dioses e intentar comprenderlo lo máximo posible, pero bueno, ya os digo que al 100% de momento no hemos llegado a entenderlo. Y bueno, pues la verdad es que la mitología egipcia no es una mitología nada simple. Sí que podemos ver en otras mitologías que, por ejemplo, el dios X es el dios de la caza, por ejemplo, y punto y final. En la mitología egipcia no pasa esto, tenemos muchísimos dioses que son dioses de muchísimas cosas, que aparecen muchísimas versiones de los mitos, variaciones. En unas ocasiones el padre de un dios puede ser uno, luego en otro mito no es ese padre y es otro, luego por ejemplo, pues en esta ocasión, como hemos estado hablando de dioses chacales, pues dioses chacales únicamente no solamente está Anubis, que sería el más famoso, como habéis visto, tenemos a Upuat, tenemos también a Khentiamentiu y seguramente habrá alguno más, porque es que, aunque no os lo creáis, la mitología egipcia estaba repleta de cientos y cientos de dioses. Es una mitología muy compleja, y para que podáis entender mejor cuál era el concepto de Dios que tenían los antiguos egipcios, y para que podáis comprender bien por qué hay tantas variaciones en los mitos y por qué hay tantas relaciones entre los dioses y los dioses se fusionan los unos con los otros, el mejor libro para poder entender este tema, que es bastante complejo, sería El Uno y los Múltiples de Eric Hornung. Aquí lo tenéis, lo podéis encontrar tanto en librerías como en Amazon, y es un libro que, ya os aviso, no es el típico libro de mitología egipcia en el que vais a abrir una página y os va a poner dios Osiris, es el dios de la fertilidad, dios del rejuvenecimiento, dios funerario, se representa de esta forma, tal. No, es un libro que va mucho más allá, es más complejo, y a ver si encuentro el índice y os comento un poco así por encima el contenido de este libro, que bueno, ya os digo que es el mejor libro para poder entender estos temas. Y bueno, tenemos una introducción histórica, tenemos también, en este libro se explica cuál es el término que utilizaban los antiguos egipcios para designar a los dioses. La palabra sería Necher en singular, Necheru en plural, y bueno, en ese apartado se explica todo a la perfección. Tenemos también otro apartado de nombres y combinaciones de dioses, cuáles serían sus personificaciones, el sincretismo entre los dioses. Luego también tenemos la representación y manifestación de los dioses, la verdadera imagen de los dioses, y luego tenemos otro apartado que sería el de características de los dioses, que este apartado es muy interesante, y por ejemplo todos los puntos que se tocan aquí es procedencia y creación, envejecer y morir, porque sí, los dioses egipcios envejecían y morían también.
pero bueno, no era una muerte que era una muerte y aquí se acaba todo, no. Ya sabéis que la mitología egipcia es todo un ciclo y nunca nada se acaba para siempre. Luego también vemos el carácter limitado de la acción y de los poderes que tenían los dioses, la singularidad de los dioses y la grandeza y la trascendencia de los dioses. Luego tenemos otro apartado de acción de la divinidad y bueno, pues todavía hay más conceptos en el índice y como podéis ver no es el típico libro de mitología, pero ya os digo que sí que es el mejor libro para poder comprender esta mitología tan compleja. Y nada chicos, pues ahora sí terminamos con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, darle al like y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como os lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.